a nuestro hermano joven, hijo de esta casa. En la segunda ocasión que lo presentamos para que exponga la palabra del Señor. Para mí siempre es un privilegio poder presentar a Eduardo, y un joven que se ha estado desarrollando en nuestra pastoral y que ha estado al cuidado de muchos de ustedes, y ahora de Cielo y Angie, que están a cargo de los juveniles. Así que para mí es una alegría nuevamente presentar a Eduardo Olmo en la palabra del Señor. Eduardo, por favor. Para salvar al mundo, no importa en las circunstancias en que estemos viviendo. Dice, después de separarnos de ellos, salpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Patara. Y hallando un barco que pasaba a Venecia, nos embarcamos y zarpamos. Me pareció interesante estos primeros dos versos del viaje de Pablo a Jerusalén, porque es interesante cómo Pablo tiene que viajar al pueblo de Dios para hacer el mandado que Dios le mandó. Pero también es interesante cómo a Pablo le advierten que no vaya a Jerusalén, y aún así él decide hacer la obra del Señor. Al habitar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y hallados los discípulos, nos llevamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Cumplimos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta afuera de la ciudad, y puestos los días en la playa oramos. En esta parte, el versículo 5, me interesa porque es como una comunidad, o un pueblo, mejor por decirlo así, expresa su gratitud al Señor de la forma que se supone que nosotros hacemos todos los días: orar y bendecir su nombre, no importa lo difícil que estemos en el diario vivir. Es como ellos oran en un terreno que no es común orar, que es como la playa, y ellos no les importó el lugar ni el momento, solo oraron. Y eso es bien importante, porque en los momentos difíciles, como los que estamos viviendo en el siglo XXI, es bien importante volver a fomentar la oración, porque sin la oración, en tiempos de tribulación, no vamos a poder salir airosos del problema si no tenemos al Rey con nosotros. Y abrazándonos los unos a los otros, fuimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando Tolemaida. Y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Tenía 4 hijas, doncellas, que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos, tornó el ciento de Pablo, y atándonos los pies y las manos, dijo:
esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregaron en manos de los gentiles. ¿Verdad? Yo creo que este versículo número 11, que dice, quien viniendo a vernos, tornó el cinto de Pablo. Yo creo que lo que hizo Ágabo, pues, no estuvo correcto, porque está bien, tú atas a Pablo, pero dice, y atándole los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, y así atarle los judíos en Jerusalén. Pero es bien interesante como que aunque lo ataran, Dios lo iba a desatar del problema en que estaban metidos con Ágabo y en la ciudad. Al oír esto, les rogamos nosotros y los que de aquel lugar que no subiesen a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué haces llorando y quebrantando el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Aquí pasa lo mismo que en el versículo 11. Ágabo lo ata, pero ya en el 13 Pablo tiene una respuesta inmediata al problema, que le dice, ¿por qué tú estás en sufrimiento sin morir? ¿Por qué tú estás en sufrimiento si deberías estar alegre porque el Señor Jesús nos ha sido salvado? Y Pablo dice, no estoy solo dispuesto a ser atado, más aún morir en Jerusalén. Porque Pablo comprendió en ese momento que no importa la vicisitud, el problema o el conflicto que haya tenido esa noche, ese día, el Señor Jesús es el mismo hoy, mañana y siempre, que lo iba a sacar de la miseria o del conflicto general que había sucedido aquel día con los discípulos. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Decimos de esos días. Después de esos días, ellos, ya los preparativos, subimos a Jerusalén, y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Nación de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos con todos los ancianos, a los cuales después de haberlos saludado les contó una de las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su manifiesto. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dieron, ya ves, hermanos, cuando millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley, pero se ha informado en cuanto a ti que enseñe a todos los judíos que estén entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observan las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunieron en el desierto porque oirán que has venido. Pues esto que decimos, hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir votos. De esto, lo que quiere decir esto del 21 al 23 es que cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios, que ellos dejaron que las cosas sucedieran por sí mismos, pero cuando ellos dijeron que se haga la voluntad de Dios, ellos dicen, pero se dio informado en cuanto a Cristo a todos los judíos que estén entre los gentiles, que ellos, cuando ellos glorificaron a Dios, ellos dijeron, pues Dios, que se haga tu voluntad, que sea tu decisión. Pero ellos agradaron al Señor, aún así, después de todo, la circuncisión, los sacerdotes. Pero también es de relevar que dice, pero se informa en cuanto a ti que enseña a todos los que están entre los gentiles a apostar a Moisés.
cómo Pablo ayuda a todo el mundo sin esperar nada a cambio, pero a la misma vez trabaja lo emocional de ellos mismos para que ellos no caigan en problemas ni en situaciones, sino que Pablo trabaja su sistema emocional o cristiano de una forma que ellos puedan decir: no, pero para un momento, estamos en esta situación, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a rendirnos o vamos a adorar al Rey de Reyes que nos va a sacar de este problema en este momento? Por eso es que me interesó mucho, porque es que como Pablo ayuda a ellos y lo hace entender que Dios está en todo lugar. Aunque tú no lo veas, Dios obra, por obra de Él somos salvados. Por eso es que dicen salvo, ¿cómo es que dicen? Tienes que ser un niño para ir al cielo, ¿verdad? Ahora es que yo entiendo por qué Pablo los ayudó tanto, porque ellos iban a perder la fe cuando se vieron en problemas, pero la fe, tú la sigues manteniendo cuando tú crees que Dios está vivo y no como ellos creían que tenían el problema. Por eso es que yo creo que siempre el Señor nos habla a través de la palabra, de la oración, o usa hasta las mismas personas de nuestra familia o amistades que nos hablen. Por eso es que dice viaje de Pablo a Jerusalén. Por eso es que yo titulé esto el viaje del Señor para salvar un mundo. Porque es como dice a veces el pastor: tenemos vicisitudes y vamos a tener tribulaciones y aflicción, pero Dios sabe cómo manejar eso a la larga. Y por eso es que a mí me interesa que en la forma en que la palabra se refleja en nosotros, pero a veces nosotros no aceptamos la palabra que envía Dios a nosotros, la rechazamos, y por ese mismo rechazo de la palabra es que estamos en los tiempos que estamos viviendo. Porque si nosotros volviésemos a 5 o 10 años atrás, que pudiésemos volver a cambiar lo que no se puede cambiar, pero si pudiésemos volver como antes, el respeto, el amor, ayudar al prójimo, ayudar a una persona mayor a cruzar la calle. Miren, yo de verdad todas las noches oro y siempre digo, esta es la pregunta, les hago esta pregunta: ¿cómo podemos volver a ser en Puerto Rico de hace 6, 7 años atrás? La respuesta es trabajando en conjunto, ayudarnos, no discriminar a las personas por género o por problemas que tengan similares, porque todos tenemos problemas, pero cada problema tiene una solución en común. El problema de Puerto Rico es perdimos la fe en Dios y ya no asistimos a las iglesias como hacíamos antes. Por eso, hermanos, yo les pido hoy que piensen todas las noches, cuando se arrodillen en sus camas y oren, digan: Dios, danos las herramientas a un pueblo a cambiar el ambiente social que estamos viviendo. Porque yo sinceramente, yo soy joven y yo a veces veo tantas cosas que no son correctas, y yo a veces analizo por qué nos pasa esto si todos aquí creemos en Dios. Por eso es que yo creo que el Señor trata de darnos un mensaje clave, pero nosotros no lo estamos entendiendo o no lo queremos aceptar por problemas o por situaciones que yo entiendo que también pueden ser resolvidas cuando tú oras a Dios. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que les informa acerca de ti
ordenadamente guardando la ley. Pues espero que el mensaje de esta mañana, aunque haya sido breve, que les haya tocado el corazón, porque como a mí también me preocupa la situación del país y quiero que mejoremos. Y yo sé que si volvemos a la iglesia y más jóvenes vienen a nosotros, creo que podemos mejorar. Dios les bendiga.